María Jesús, te presento. Ella es la directora general de audio en Prisa Media y coordinador del blog Días de Vino y Podcast. Así que podremos aprender mucho, eso en el diario El País. Ha desarrollado su trayectoria en dos ámbitos: radio y periodismo cultural en prensa escrita. Cofundó la radio digital on demand, elextraradio.com. Obtuvo el premio Ondas Nacional a Innovación Radiofónica y en 2019 fue escogida por Forbes como una de las mentes más creativas de los negocios. Así que estamos en buenas manos para esta experiencia que tendremos ahora de una hora contigo, María Jesús, para que nos cuentes un poco todo este mundo del audio y cómo se está transformando Prisa alrededor de esto. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, lo que he preparado es alrededor de unos 40-45 minutos de una charla y luego creo que abrimos preguntas para quien tenga dudas. Así que si os parece voy a compartir una presentación que he preparado. A ver. Vamos a ver si la estáis viendo. Sí que la estáis viendo, ¿verdad? Excelente, sí. A Lo ver. único te agradecería si puedes ¿Así? ponerla en modo presentación. Así. ¿La Ahí tenéis? está. Muy bien. Excelente. Bueno, pues la idea es hablar de esto que veis aquí. La charla la he titulado La era de la audificación, presente y futuro de los contenidos sonoros, porque la creación de Prisa Audio de alguna forma responde a esta conversión, ¿no? A esta transformación que estamos viviendo. De manera que hablaremos primero un poco de esa era de la audificación que estamos viviendo, después de algunas de las, bueno, de las 10 grandes tendencias que yo creo que se están produciendo y que van a llegar al mundo del audio, y finalmente una breve presentación de lo que es Prisa Audio. Quiero empezar con una cita de un escritor español, aunque tiene muchos seguidores en Latinoamérica. Se llama Jorge Carrión. Él tiene un libro que se llama Lo Viral, una especie de diario durante la pandemia, y dice: es un delirio pensar que, como el tacto de los teclados y de las pantallas sigue siendo frío, los tecnólogos han encontrado, en el sentido del oído, una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones con nuestra maquinaria cotidiana. Yo creo que es tremendamente cierto lo que dice Jorge, porque hay algo en torno a la escucha, a la voz, a esta audificación que estamos viviendo. Sabéis que se habla del audio como la tercera gran revolución de Internet, después del texto y del vídeo. Creo que además ha vivido, y lo veréis durante la presentación, ha vivido una enorme aceleración. Todo el ecosistema digital ha vivido una gran aceleración durante la pandemia, pero especialmente el audio y el podcast. Nuestra jornada, digamos que se está audificando. Digamos que pese a que nuestro día útil son 24 horas, pese a que los días duran 24 horas, hacemos muchas más cosas en una única hora. En ese sentido, el audio es un formato imbatible con respecto al texto o a la pantalla. El audio te permite tener, como siempre digo, las manos y la mirada libre. Puedes seguir consumiendo contenidos, ya sean periodísticos, de ficción, de entretenimiento, a través del audio mientras haces otras cosas. Y además no existe una especie de esclavitud hacia la pantalla, justo ahora que vivimos en esta especie de fatiga de la pantalla y fatiga del audiovisual. Bien, la radio sigue manteniendo su enorme poder de penetración, difiere en los distintos mercados, pero en concreto en casi todos los mercados en español la radio sigue manteniendo un gran poder de penetración, pero el audio se expande. A mí me gusta pensar en el audio como un formato mucho más ancho en el que cabe la radio, por supuesto, pero en el que cabe el podcast, los smart speakers, los audiolibros, las apps de audio social, de manera que el audio se está expandiendo como una herramienta social.
Twitter Spaces, por ejemplo, es una de esas apps de audio social, pero LinkedIn va a empezar a lanzar la suya, Clubhouse también ha empezado la suya. También un objeto viral, ya hay determinados podcasts que se están convirtiendo por primera vez en grandes fenómenos virales. Es sin duda un reclamo publicitario, hablaremos luego de algunos de los formatos, no solo la publicidad dinámica, programática, menciones nativas, sino también un formato muy propio del podcast, que es el branded podcast o el podcast de marca, está cobrando una absoluta relevancia. Un formato también interactivo, existe ya la publicidad interactiva a través de Smart Speakers y todo lo que tiene que ver con podcasts interactivos a través de Smart Speakers con una capa, luego veremos, de ludificación o gamificación, es enormemente interesante. Y el podcast es, junto al audiolibro, uno de los grandes géneros de evasión y de aprendizaje. Los dos grandes motivos por los que los oyentes dicen escuchar podcast son para entretenerme, para aprender algo nuevo. Yo creo que el auge del podcasting no puede entenderse sin su confluencia con tres grandes tendencias contemporáneas. Una sería una razón tecnológica, es la emergencia del touchless, digamos que, y más sobre todo a raíz de la pandemia, cuando el tacto era el sentido más prohibido de todos, ¿no? Esto que llamamos las tecnologías sin contacto, que de alguna forma están cobrando una relevancia, ahí la voz es un elemento sustancial y es un elemento medular. En segundo lugar, también al mundo del audio ha llegado el fenómeno del capitalismo de plataformas, que como sabéis, esta especie de uberización del mundo que impacta en todos los sectores, en audiovisual, pero también en sectores como la alimentación o la movilidad, también ha llegado al mundo del podcast, y la entrada de todas las grandes tecnológicas en el mundo del audio y especialmente del podcast es definitiva. Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible, pero también algunas plataformas independientes como Podimo, o en España iVoox, en fin, hay todo un ramillete, en Estados Unidos Stitcher, Pandora, en fin, hay todo un ramillete de plataformas. Y en tercer lugar, yo creo que una razón externa de orden casi diría cultural. Yo creo que el podcast es una criatura cultural también, ¿no? Y que forma parte de ese florecimiento de nuevas narrativas digitales en las que entran otros formatos, ¿no? Hay un libro muy interesante de un profesor argentino que da clase en Barcelona, Carlos Alberto Scolari. Él tiene un libro que se llama Cultura Snack, que habla de esos formatos que ahora consume buena parte de la audiencia, muy cortos, los TikTok, las stories, los memes, de qué manera esto, y lo comentaba en una charla reciente, cómo esta cultura snack de alguna forma colisiona con el podcast, que es un formato, digamos, de largo aliento. Es un formato cuyo mejor consumo se produce de una forma íntima, de una forma cercana y de una forma profunda, ¿no? Y es muy paradójico sentir cómo el auge del podcasting se está produciendo en el mismo momento de el auge de esta cultura snack. Y estas serían tres razones externas que podrían explicar el auge del podcasting, pero luego creo que hay una razón interna, y es que el podcast, digamos que tiene una gramática propia que le diferencia de la radio, iremos a eso, pero al mismo tiempo tiene una especie de naturaleza omnívora que le hace estar presente en un montón de sectores de la sociedad y por tanto le permite ser enormemente moldeable. Hablamos de podcast de ficción, de podcast de deporte, podcast de empresa, podcast periodísticos, podcast informativos, podcast de entretenimiento, de humor. Creo que esa cualidad de nicho o de hiperespecialización es muy emblemática dentro del mundo del podcast. Hay algo que dice Lee Horowitz, que es uno de los creadores de Homecoming, que sabéis que es este podcast de ficción que lanzó Gimlet Media, que después fue convertido a serie de televisión con Julia Roberts en Amazon. Decía que parece que cuando hay una nueva forma, en este caso el podcast, hay una verdadera obligación de justificarla, de explicarla realmente, ¿no? Y es verdad que constantemente estamos diciendo... ¿pero qué es el podcast? ¿Es una forma de radio?
cómo convive la radio con el audio y el audio con el podcast, ¿no? Creo que hay como una gran, un temor también por parte de algunos medios más tradicionales, ¿no? Esa famosa pregunta que a mí al menos me hacen a menudo, ¿matará el podcast a la radio? ¿No? Yo siempre digo que no, que son dos formatos que pueden convivir absolutamente. Yo creo que el podcast es algo más que una forma de distribución, el podcast es algo más que una tecnología de distribución. Si bien en su nacimiento en el año 2004 nace precisamente como una forma de distribución, algo que ha salido en la antena de la radio, yo lo corto, lo empaqueto y luego lo sirvo. Ahora el verdadero auge y la eclosión que estamos viendo del podcast es de lo que llamamos los podcasts nativos digitales, aquellos que se crean, se piensan, se distribuyen, se comercializan, se miden únicamente pensando en un entorno digital, sin que hayan tenido una vida previa en antena. Aún así, digamos que el podcast es una especie de hijo híbrido entre la radio e Internet. Es hijo de la radio porque juega con los mismos 4 elementos del lenguaje radiofónico: la palabra, la voz, la música, los efectos y el silencio. El silencio, que es uno de los grandes elementos narrativos dentro del lenguaje radiofónico, digamos que dentro de un mundo, no hace falta que os diga, enormemente polarizado y cada vez más complejo, parece que no hay espacio para los silencios, ¿no? El podcast ha recuperado buena parte de la radio más expresiva y creativa, y también ahí dentro está el silencio, ¿no? El podcast creo que es una forma artística, aunque también es un negocio. Lo que estamos viviendo en la transformación de radio a podcast es una transición, como digo ahí, del modo push. Yo tenía un mensaje en la radio y lo lanzaba a la mayor audiencia posible, a un modo pull. Cada uno de los oyentes puede elegir en el momento que quiera qué tipo de contenido consume, con una hiperespecialización muy concreta, ¿no? Además, el podcast se consume de una forma íntima y enormemente individual. Alrededor del 85% del consumo de podcast se hace con auriculares, audífonos. No es un dato baladí. La forma en la que consumimos el contenido de alguna manera manifiesta también una serie de características. De manera que frente a esa audiencia colectiva y masiva de la radio, tenemos ahora una audiencia individual y enormemente segmentada y personalizada que nos permite el podcast. Una vez hecho esta primera parte de introducción, me gustaría entrar en de qué manera la convergencia y esa transformación de la radio hacia el audio, que explica, por ejemplo, la creación de Prisa Audio, de lo que hablaré al final, tiene su sentido en estas 10 grandes tendencias que si os parece vamos a analizar. La primera de ellas es redes para una realidad líquida. Yo creo que los medios hemos de abrirnos a nuevas voces, a nuevas audiencias y a nuevos conocimientos si es que queremos mantener nuestro papel de mediadores dentro del ecosistema complejo, informativo, pero también vital, que supone el siglo XXI, ¿no? Yo creo que la comprensión de los hechos y la construcción de una narrativa requieren de alianzas, ¿no? La ejecución de un modelo de ingresos, sobre todo si es publicitario, exige muchas veces unirse a otros para ganar volumen en un mercado que está marcado claramente por la escala, por conseguir una mayor escala. En ese sentido, creo que todos los que trabajamos con una materia prima hermosísima, que es el idioma en español, tenemos mucho ganado. ¿Por qué importa? Las organizaciones, creo que hemos de ser, las grandes organizaciones, como puede ser mi compañía, Prisa, hemos de ser adaptables, flexibles y modulares. Hemos de ser capaces de generar redes que doten de las herramientas necesarias para cada fin. Hay algo muy importante y es la lucha por los talentos. Muchas veces los nuevos talentos se decantan con frecuencia por medios, digamos, más ligeros e hiperespecializados que las grandes compañías de medios, de manera que ya no se trata tanto
o solo de captar un talento, sino de aliarse con él y construirle una trayectoria y una determinada carrera, ¿no? Creo que las redes de colaboración pueden romper la dinámica por la que los medios con más recursos captan más atención, y creo que la unión de medios, digamos, más pequeños, como hemos escuchado antes al compañero hablando del ámbito más local o incluso hiperlocal, puede tener su sentido, ¿no? Si queremos ganar esa escala. Y finalmente creo que las redes, las asociaciones, las verdaderas asociaciones requieren de algo fundamental, que es la confianza. Confianza en dos sentidos: entre la empresa de medios y su audiencia, confianza entre anunciantes y medios, y un tercero, y es la confianza entre las diferentes partes de nuestra compañía, ¿no? De manera que creo que estas redes, la generación de estas redes para una realidad líquida está siendo ya una tendencia del momento. Aquí tenéis algunos de los ejemplos de unión de creadores independientes o incluso de grandes medios que se han unido para ser relevantes en el mundo del audio. La segunda gran tendencia, y la hemos avanzado antes, es voz en un mundo sin contacto. El mercado de la atención sin duda está virando hacia lo sonoro con la convergencia de varias tendencias emergentes. Hemos hablado antes de smart speakers o altavoces parlantes, asistentes personales, búsquedas por voz, podcast. Digamos que la interacción se concibe más que nunca como una gran conversación, un intercambio sin contacto que ha sido provocado desde el año 2020, como sabéis, por una distancia social, por una sobredosis de pantalla y por una especie de necesidad imperiosa de generar relato y relación por parte de agentes sociales, económicos, políticos y corporativos, ¿no? Los smart speakers compiten con el transistor, con la radio, como principal medio de acceso a los contenidos sonoros en directo. Hay algo, por ejemplo, que yo pienso mucho, que es en todos los fabricantes de automóviles, ¿no? Digamos que el automóvil es un entorno de escucha prioritario para la radio. Todos los fabricantes de automóviles están introduciendo asistentes de voz dentro de sus nuevas unidades. Yo creo que es muy importante que estemos presentes en estos lugares, que además sea tan fácil acceder a nuestro contenido como lo es acceder a cualquier otro contenido desde un asistente de voz en un coche. Aquí tenéis algunos datos del auge de ventas solo en el Q2 de 2020. Sabéis que coincide con la crisis de la pandemia. Se vendieron más de 30 millones de altavoces inteligentes en todo el mundo. Y luego creo que es muy importante proteger el posicionamiento de nuestras marcas dentro de las grandes plataformas tecnológicas. Hemos de evitar, por ejemplo, cosas que suceden como el pirateo de nuestras señales radiofónicas, fortalecer las relaciones con estas plataformas. Yo creo que es importante además entender a las plataformas no tanto como competidores, sino como partners necesarios para poder llegar a una audiencia, a un perfilado de audiencia a la que tal vez solo por nuestros propios medios y nuestras propias propiedades, valga la redundancia, jamás conseguiríamos. En tercer lugar, quería enseñaros, por ejemplo, a ver, yo espero que lo escuchéis, un ejemplo de anuncios interactivos de voz que ya se están empezando a producir. Nosotros en Prisa ya hemos introducido algunos de ellos. Este es un caso de Pandora. Acura designed the 2021 TLX with individual mode, allowing drivers to control their driving experience. To help you understand what we mean, we'll let you control this ad. Want us to get straight to the point? Say yes now. Yes. Of course, who doesn't like their ads short and sweet? The 2021 Acura TLX is the best sedan we've ever created, period. Coming this fall, Acura, less talk, more drive.
Digamos que la interacción con todo el contenido está siendo cada vez mayor. También en el mundo de la publicidad. Una tercera gran tendencia que hemos hablado antes es la plataformización del audio. Yo creo que podemos decir que las grandes plataformas están audificando su contenido y sus modelos de interacción, y como consecuencia el mercado del audio se plataformizando. Las inversiones de Google, Amazon, Apple, Spotify tienen, digamos, un impacto transformador y determinante en el coste de producción y adquisición de contenidos, en el precio de la publicidad, en la necesidad del data, en la irrupción de modelos de suscripción, en la encontrabilidad o el discovery del audio, en el papel de los interfaces de voz, ¿no? En este sentido, creo que las plataformas tienen hambre de audio. La demanda de contenido sonoro ha llevado a multitud de compañías digitales a asociarse con estudios y agencias creativas. Nosotros, por ejemplo, con Podium Studios, que es nuestra productora de podcast para terceros, hemos cerrado un acuerdo global con Spotify en España y dentro de poco en Latinoamérica para producirles contenidos en exclusiva para ellos. La plataforma acaba siendo un competidor perfecto, digamos que aprovechan escala para una promoción cruzada, personalizan experiencias de escucha y recomiendan contenido relevante. Creo que es importante estar en esas plataformas siempre y cuando protejamos nuestra marca, protejamos nuestra propiedad intelectual y protejamos nuestras posibilidades de negocio, nuestra publicidad. En este sentido, además, creo que también es importante proteger a lo que llamo ahí audiencias cautivas, es decir, audiencias que no van a migrar a lo digital. Creo que hemos de ser capaces de crear portfolios de productos y servicios on y off para audiencias flotantes. Es muy importante la referencia de nuevas audiencias conectadas. Por supuesto, ya hemos hablado antes, proteger al talento. Se está librando ahora mismo una lucha feroz por el talento. Sabéis que se habla de youtubers, de podcasters, de tiktokers, de instagramers. Yo creo que a todos les hemos reconocido su esencia, que no es otra que creadores de contenidos. Y en este sentido, medios legacy y plataformas nuevas están luchando por tener al mejor talento. Yo creo que también aquí las compañías de medios hemos de ser capaces de proteger, de desarrollar y de mimar al talento que tenemos. Y buena parte de esa protección se realiza con algo que son las licencias de explotación, ¿no? Quizá nunca en los medios de comunicación, a diferencia, por ejemplo, del sector editorial, hemos pensado en la propiedad intelectual de nuestro trabajo periodístico como una especie de materia prima a través de la cual poder adaptar nuestros contenidos a terceros. Nosotros con algunos de nuestros podcasts hemos vendido los derechos para series de televisión, para programas de televisión, para libros o para shows de teatro. Es muy importante proteger la propiedad intelectual de todo aquello en lo que estamos invirtiendo. Aquí tenéis algunos ejemplos. La última gran aventura de Batman no es otra que una audioaventura. Tenéis también un ejemplo con SiriusXM o Stitcher de cómo se han unido precisamente una radio, digamos, más convencional con Stitcher, una plataforma. La cuarta tendencia son los modelos, lo que llamamos los modelos datacentristas, ¿no? Digamos que el dato de quién nos oye. Necesitamos el dato para la construcción de un nuevo modelo. Digamos que ya no sirven o no sirven tanto las audiencias masivas tradicionales, sino las audiencias segmentadas basadas en datos. El dato permite esa cualificación que es clave tanto para mantener o elevar los precios de nuestra publicidad, como para preparar la transición hacia otros modelos como puede ser el de la suscripción, el de los eventos o la producción para terceros. Digamos que el dato está en la base de la construcción de todo nuevo modelo y además nos ayuda a sostener el actual, ¿no? Creo que aquí señalo apenas 5 oportunidades y líneas de acción
Creo que ahora mismo el podcast es un formato relevante porque surgen oportunidades para formato de bajo coste como la radio o el podcast frente a la televisión. Muchísimas productoras en Hollywood o plataformas audiovisuales están apostando la adaptación de determinados podcasts que ya son tribales, que ya tienen comunidades asentadas, de manera que no parten con un espectador cero, sino que ya tiene una comunidad cautiva que va a pasarse probablemente al formato audiovisual. Creo que la agilidad y la eficiencia de la inversión en radio sigue siendo muy atractiva para los anunciantes. Antes creo que lo ha estado comentando el compañero, pero la transición hacia la suscripción de medios generalistas abre oportunidades también para captar a audiencias que se han quedado huérfanas. Esta especie de superdigitalización de la que hablamos demanda del dato, es decir, sobre todo con las cookieless, con la desaparición de las cookies que llegarán dentro de muy poco, va a ser necesario el registro si es que queremos conocer quién consume nuestros contenidos. Y luego creo que la comercialización publicitaria transversal es muy importante pensar, al menos en Prisa lo hacemos, grandes posibilidades con grandes anunciantes de una comercialización transversal, siempre y cuando no canibalice inversiones de un formato a otro, ¿vale? En quinto lugar, hablamos de algo que es fundamental en todos los ámbitos, pero yo creo que también en el del periodismo, que es el de la inteligencia artificial en los medios, ¿no? La inteligencia artificial entendida como la realización por máquinas de trabajos que antes requerían de influencia humana, creo que va a determinar en cómo se hacen y cómo se consumen los medios. Creo que la inteligencia artificial puede liberar al periodista de ciertas tareas para que se pueda centrar en la creación de un mejor periodismo. En un momento en el que, como sabéis, es clave la lucha que estamos batallando por la sostenibilidad, la confianza y la relevancia. Yo creo que se está produciendo una transición de eso que llamábamos la economía de la atención hacia la demanda de confianza. Ya no es suficiente con captar la atención de nuestros oyentes, lectores o telespectadores. Ahora es que hemos de darles la confianza cuando finalmente lleguen a nuestro contenido, ¿no? Se hace indispensable, por tanto, creo yo, un enfoque casi multidisciplinar en el que se valoren los aspectos tecnológicos, económicos, éticos y políticos, ¿no? Ahí veis como una especie de enfrentamiento entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Se habla de los algoritmos como los nuevos editores, ¿no? Y es verdad que los algoritmos son agentes de la visibilidad, que de alguna manera no buscan la mejora, la belleza o la verificación del contenido, sino su viralidad. Ahí he puesto vitalidad, pero en vez de la T es una R, ¿vale? Su viralidad. Por el camino, digamos que se lucran gracias a la atención, al prestigio o al tráfico que generan los creadores. Y competir con eso es verdaderamente complicado, ¿no? En este sentido, creo que la convivencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial va a ser fundamental en el desarrollo del periodismo del siglo XXI. Y luego están el deepfake de voice, ¿no? Yo creo que hay muchísima posibilidad en que exista una especie de editor o verificador de datos en audio. Cada vez hay más, falsificadores de audio en todo esto. No sé si conocéis el caso de Desa y Joe Rogan. Desa es una empresa que se encarga de, bueno, digamos, no diría falsificar voces, pero sí, utiliza la inteligencia artificial para captar extractos de voces conocidas y luego le hacen decir cosas que no tienen mucho sentido. En el caso de Joe Rogan, que como sabéis es uno de los periodistas, ¿no? De los creadores, y ha habido muchísimo problema en Spotify hace poco por ser un negacionista, etcétera.
clonaron la voz de Rogan para hacer una especie de anuncio bastante divertido, pero a la vez absurdo, hablando de un equipo de fútbol de monos o algo similar. Y luego tenéis otro caso muy interesante, Sheldon Couty, que es un podcast, dicen, ellos se venden como un podcast que nunca sonará igual 2 veces. Aquí lo que sucede es que el oyente empieza su experiencia escribiendo un número aleatorio, lo que lanza realmente es un algoritmo que crea personajes y relaciones, puntos de una determinada trama que se convierten en una narración de texto. Esta narración además es leída por un sintetizador de voz y se comprimen en un archivo de audio. Digamos que es casi una versión única de la historia para cada oyente. También existen muros de pago dinámicos como el del Wall Street Journal que usan Machine Learning para mostrar a diferentes visitantes que tienen diferentes probabilidades de suscribirse, diferentes niveles de acceso a su site, ¿no? Yo creo que realmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en los próximos años y su convivencia, ¿no? con el periodismo más humano y tradicional va a ser fundamental. En sexto lugar, hablamos de nuevos canales y nuevas narrativas. El contenido de éxito no tiene un perfil con respecto, hablo de contenido de podcast, con respecto a la duración, al formato, al canal a utilizar, el tamaño de público objetivo o la necesidad de sincronía o asincronía. Digamos que pese a que las audiencias se han inclinado en los últimos años hacia contenidos de bajo demanda, como puede ser el podcast o las plataformas de streaming tipo Netflix, al mismo tiempo están apreciando mucho el directo siempre y cuando se adapten a sus gustos y necesidades. Y ahí tenéis Twitch, donde la generación Z pasa horas perfectamente, YouTube, Facebook o Twitter, ¿no? Los clips de audio de TikTok de 15 segundos o las stories compiten con los directos de horas de duración en Twitch, el daily podcast de 10 minutos con programas de debate de cientos de minutos, los memes con los long reads, las personalidades y expertos con anónimos. Digamos que para cada fin y audiencia existe una forma de contar y un lugar. Creo que los nuevos canales, por tanto, requieren nuevas narrativas y nosotros hemos de saber, nosotros como creadores, como medios como compañía de medios, hemos de ser capaces de detectar eso, ¿no? Digamos que ya no vendemos solo un producto, sino que lo que fundamentalmente estamos vendiendo es una relación con nuestra audiencia. La relación es un activo clave, sigue siendo en tiempos de inteligencia artificial un activo clave para los medios, convertible después en audiencia, en influencia o en un soporte monetizable. Aquí veis un poco la mutación de algunas narrativas, ¿no? Es decir, yo creo que estos 5 elementos claramente están marcando las nuevas narrativas. Como hemos hablado de la extensión, los datos, la serialización, vivimos en un mundo claramente serializado que se mide por temporadas y episodios, la movilidad, la idea de que el smartphone es un nuevo transistor y nuevamente la intimidad, la escucha hacia adentro, ¿no? con auriculares fundamentalmente. En este sentido hay algo que dice Brendan Baker, que me encanta, un productor, director y diseñador sonoro, que justo en este momento de multitasking del que hablamos, él dice: mi oyente ideal es alguien que no es multitarea, alguien que no conduce, alguien que no lava sus platos, es alguien que está acostado en su cama por la noche con los ojos cerrados y hace del podcast su principal punto de atención. Ya sabéis que una de las grandes bondades que tiene el formato de podcast es precisamente ese, que estás escuchándolo mientras conduces, mientras lavas tus platos. Aquí de lo que se habla es de colocar en el centro algo tan pasivo como es la escucha, que se tiene que convertir en una actividad, ¿no? Hay una profesora australiana, Siobhan McHugh, que acaba de sacar un libro estupendo que se llama El poder del podcasting. Ella habla de un tipo de escucha aeróbica, una escucha que requiere un determinado esfuerzo, una escucha que de alguna manera cansa, ¿no? porque la atención es muy potente aunque no existan imágenes, ¿no?
Hay algo que se dice a menudo, con lo que yo no estoy de acuerdo, que dice que el audio sobresale de alguna manera porque no hay una pantalla. Yo creo, sin embargo, que el audio apela a la pantalla más importante que tenemos todos, que no es otra que la pantalla de nuestra imaginación, ¿no? Yo creo que el podcast apela, desarrolla, despliega la imaginación como solo lo hace la gran literatura, y en ese sentido el empeño que pongamos en producir los contenidos tiene que ir en ese sentido. En séptimo lugar, especialización y personalización. Yo creo que el nuevo ciclo de noticias gira en torno a segmentos como medio ambiente, género, sexualidad, desigualdades, minorías y enfoques menos centrados en Occidente y con mayor énfasis, por ejemplo, en emprendimiento social. Lo sonoro sigue creciendo y existen territorios inexplorados con potencial de generar negocio. Creo que los medios que carecen de escala o dominio de un nicho específico se enfrentan a grandes desafíos, corren el riesgo de volverse irrelevantes frente a la competencia de plataformas, y creo que los procesos de concentración podrían dejar detrás de sí un ecosistema en el que solo sobrevivan los grandes editores y sitios especializados de alta calidad. Y creo también que la evolución tecnológica y la evolución de la cultura de consumo de medios convierte en sostenibles modelos en los que pequeñas audiencias se convierten en patrones de hiperespecialistas en la materia. Yo creo que un gran ejemplo de esto es The Athletic, que sabéis que es el medio hiperlocal de deportes que acaba de comprar el New York Times, con más de 60 podcasts. Esta idea de lo local como nicho me parece muy importante porque impacta también en una segmentación publicitaria, ¿no? Otro caso es The Ringer, sabéis que es esa plataforma de podcast deportivos que compró Spotify en el año 2018 por $15 millones. En fin, creo que los periodistas hemos de ser capaces de realizar inmersiones profundas en contenido que no controlamos tanto, dando espacio a voces informadas y especializándonos al mismo tiempo en un nicho para ser expertos de él, ¿no? Creo que explorar los territorios del podcast que interesan a marcas y desarrollar una oferta de contenidos para ellas es importante, ¿no? El auge del branded podcast es absolutamente significativo. En octavo lugar, ya en antepenúltimo lugar, hablamos de la ludificación, el triunfo del entretenimiento. Hablamos de esa especie de evasión frente a la infomedia que desde la pandemia y ahora desgraciadamente con la guerra en Europa estamos viviendo. Digamos que entendemos es el triunfo del entretenimiento, porque la audiencia necesita desconectar de una realidad que en ocasiones le supera, ¿no? Los contenidos y las tareas, digamos, más irrelevantes adquieren ahora más importancia que nunca, porque nos permite liberarnos de las cargas de las malas noticias que constantemente estamos viviendo, ¿no? Amenaza para la salud pública, parón económico, confrontación de bloques políticos, corrupción, guerra. Creo que la sobredosis de contenido sobre la pandemia, la situación política y la economía hacen que la audiencia busque refugio en espacios menos saturados de información dura, entre comillas, en busca de tonos más amables o simplemente de evasión. Y en este sentido creo que la ludificación, la posibilidad de convertir el contenido casi en un juego, los juegos, Wordle es el gran caso, ¿no? de cómo ludificación y entretenimiento en una plataforma de periodismo como es el New York Times tiene sentido, ¿no? Se está viviendo además un auge de la ficción sonora concretamente, permite contrarrestar el cansancio de noticias, llegar a nuevos lectores, oyentes, impulsar el hábito y las conversiones, ¿no? En penúltimo lugar, proximidad y confianza. Creo que tras la pandemia nuestro mundo es más pequeño, que importa más lo próximo. Creo que mientras exista la necesidad de una conexión personal local en tiempo real y creíble, las voces conocidas y las voces del periodismo seguirán siendo importantes. La digitalización abre
el mundo, pero los confinamientos, y esperemos que no vivamos otro, profundizaron en el aislamiento, aumentaron la necesidad de voces que acompañaron a millones de personas que vivieron esas crisis en solitario. El audio, lo sonoro, fue el refugio de mucha gente. Aquí hay algo importante. Yo creo que la radio salió de la crisis como un medio de mucha mayor credibilidad y confianza. Creo que es importante ofrecer espacios de encuentro con oyentes dentro de las comunidades más cercanas, generar comunidades temáticas, cerrar lazos con oyentes y anunciantes, actuar casi como palanca de recuperación dentro del mundo que estamos viviendo. Nosotros estamos creando clubes de escucha, ¿no? Creo que es importante apostar por la verdad, ¿no? Pero como sabéis, todos los que trabajáis, la verdad cuesta dinero porque hay que verificar los datos, hay que consultar muchas fuentes y las mentiras al final, de alguna forma, podemos decirlo así, son gratis. Creo que es importante generar el hábito. El audio genera hábito. Tú sabes que cada determinado día tu podcast favorito está en ese sitio, o sabes que todos los días a las 4 de la tarde está tu programa de radio favorito. El audio genera hábito y el hábito propicia la confianza. Y en último lugar, y tiene que ver más casi con recursos humanos, hablamos, como veis aquí, de digitalización y trabajo remoto. ¿Cómo vamos a organizar las nuevas redacciones, ¿no? Es verdad que, como sabéis, el COVID aceleró la tendencia hacia el teletrabajo. Hay que crear nuevas estructuras de redacción, abandonando la idea de una bulliciosa sala de redacción. Yo no sé si eso volverá a ser así, migrando hacia un modelo mucho más distribuido. Yo creo que las compañías, tal y como están haciendo muchas tecnológicas, deben transformarse a la misma velocidad con la que lo hace la sociedad. Por lo tanto, las rutinas de producción, la competencia, la flexibilidad también en nuestras grandes compañías de medios debe ser similar a las tecnológicas. Hemos de buscar nuevas rutinas, hemos de repensar, de hecho, el concepto de redacción. Digamos que algo ha cambiado y las historias que contamos, de algún modo, acaban estando afectadas por el modo en el que nosotros nos relacionamos, ¿no? Finalmente, creo que el audio como gran compañero, a diferencia de otros medios que aíslan, el audio ofrece compañía y lo ha demostrado en los momentos más críticos de nuestra historia y lo ha demostrado hace muy poco también. Bueno, esta era la segunda parte que os quería contar y ya termino para dejaros tiempo si tenéis alguna pregunta. Un poco con toda esta eclosión del audio, en mayo del año 2021 nació Prisa Audio. Prisa Audio es una de las 7 plataformas transversales a través de las cuales se ha reorganizado el grupo de medios de Prisa, que sabéis que tiene marcas en España tan potentes como la cadena SER, Los 40, el diario AS, El País, Cadena Dial, Caracol Podcast, W Radio, ADN Chile o Podium Podcast, que fue la plataforma nativa de podcast que creamos en el año 2016, mucho antes de este boom. Yo creo que la integración es uno de los valores fundamentales a los que nosotros hemos de aspirar, ¿no? Las grandes compañías de medios con potentes marcas líderes como las que veis aquí, a veces hemos tenido la inercia de trabajar por silos y de una forma muy vertical. Y yo creo que esto ya no es válido para un ecosistema mediático enormemente acelerado y con importantes competidores cerca. Esto que voy a decir es obvio y lo hemos estado hablando, pero es que competimos por el tiempo, por la atención de la gente y por su confianza. En este sentido, digamos que frente a las empresas del siglo XX que eran verticales y jerárquicas, las verticales, jerárquicas y también muy pasivas, ahora apostamos por un modelo horizontal y activo de enorme colaboración. Prisa Media y en el caso particular de
de Prisa Audio, digamos que estamos en una posición inmejorable para competir, escalar y avanzar en nuestro mercado. Hace poco anunciamos los resultados de 2021 con unas cifras récord de 412 millones de descargas, 800 millones de horas de escucha. Somos actualmente el primer productor de audio en español del mundo y el segundo a nivel global, solo por detrás de iHeartMedia. Creo que esta nueva plataforma transversal de audio que yo me encargo de liderar nos permite tener una única estrategia para salir a negociar, nos permite ganar en volumen y escala, nos permite profundizar en un idioma como es el español en diferentes acentos, siempre manteniendo la personalidad de cada una de nuestras marcas e impactando en esos oyentes y lectores que tenemos en cada una de ellas. Así que bueno, esto era un poco lo que os quería contar. Espero que os haya servido y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para responderla. María Jesús, muchísimas gracias. Yo te diría que has logrado la segunda inundación del día en el chat, que nos pasó en la anterior, y ahora esta con comentarios muy complacidos de tu trabajo, de lo que has explicado, de lo que has contado. Hay algunas preguntas y quiero ir por la primera, que creo que era de que no me están obedeciendo, que las ponen en el chat y me vuelvo loco entre el chat y las preguntas. Hay una de López y él pregunta un poco cuál es la relación entre el podcast, los audios, el trabajo que ustedes están haciendo, con la confianza que estabas hablando tú y le puede estar dando al medio de comunicación. ¿Hay una relación directa? ¿Los audios generan mayor confianza? Bueno, está relacionado con algo de lo que hablaba antes, ¿no? El modo en el que consumimos un determinado formato impacta definitivamente no solo en cómo lo diseñamos, sino también en el mensaje que estamos dando, ¿no? Esta escucha íntima, a veces hablamos, sobre todo en los podcasts de ficción, cuando hablamos casi que son cine para los oídos, ¿no? Esa forma de escuchar a través de auriculares, esta especie de lobotomía sonora que se produce cuando consumes determinados contenidos a través de auriculares, no es una forma baladí. Digamos que el mensaje penetra en nuestro inconsciente de una forma que tanto para lo bueno como para lo malo, porque también hay desinformación en el mundo del podcast y el caso de Joe Rogan, que no sé exactamente cómo ha terminado y no quiero meterme ahí con los compañeros de Spotify, pero digamos que provoca una gran confianza para lo bueno y para lo malo, con lo cual ahora se están desarrollando algunas herramientas de inteligencia artificial precisamente para ser capaces de detectar no solo las deepfake, sino una especie de verificadores de datos dentro de algunos contenidos, porque claro, en una plataforma, por ejemplo, como Spotify, donde hay en España y en Latinoamérica casi más de 10 millones de podcasts con sus respectivos episodios, ¿cómo haces para discernir cuál es el que... Es muy difícil la labor de edición ahí, si no es a través de máquinas, ¿no? Entonces yo creo que el podcast, por esta especie de lo que decía antes, de cualidad democrática, pero también tribal, de generar comunidad, de sentirse parte de algo, digamos que en la radio la forma de hablar muchas veces ha sido casi desde un determinado pedestal, ¿no? El locutor de radio te hace tu editorial, tu speech. Es una comunicación mucho más vertical. Sin embargo, con el podcast es algo muy parecido a estar tomándote una cerveza con unos amigos, ¿no? Es algo mucho más horizontal. Y en esa propia horizontalidad a veces se crea una confianza y si el mensaje no es lo positivo o verificado que debe ser, se corren determinados peligros. Uno de los académicos mexicanos más importantes se llama Jorge Hidalgo Toledo, Sí. y te pregunta, ¿qué tanto se está explotando la metadata y la posibilidad de anexar contenido complementario, PDF, video, textos,
al podcast para romper la narrativa tradicional y que no sea el podcast simplemente un programa de radio grabado y resguardado en un agregador de contenidos? Bueno, se está haciendo algo y está empezando a surgir el fenómeno del video podcast, ¿no? Digamos que en el nacimiento del mundo del podcast, que como sabéis es un formato que nace en el año 2004, que lo acuña un periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, acuña esta palabra que es podcasting, que era la conjunción del pod que venía del iPod, estos dispositivos de Apple con el casting del broadcasting. De esa conjunción nace la palabra podcast. Digamos que cuando nace como podcast de vídeo y podcast de audio. Existía la posibilidad a través de un RSS de que tú te suscribieras a un determinado contenido que podía ser solo de audio o audio y vídeo, y automáticamente cada vez que habría un nuevo contenido a ti te salía simplemente con sindicarte o suscribirse. Lo que sucedió es que después de eso nace YouTube y digamos que el podcast de vídeo desaparece porque es tal la relevancia de YouTube y de Google que el mundo del podcast se queda solo, entre comillas, para el audio. En primer lugar, nace como una tecnología de distribución. Lo que ha salido en la antena lo empaqueto y lo distribuyo para que alguien lo escuche cuando quiera y donde quiera. Y después se empieza a crear el podcast nativo digital. Hay una fecha clave que es el año 2014 en el que nace Serial. Serial es el primer gran podcast de masas. Serial es una investigación periodística sobre un caso real, ¿no? A partir de ahí, el podcast se convierte casi en un fenómeno viral que comienza a expandirse en diferentes mercados y a diferente velocidad. Ahora mismo se está recuperando el video podcast. Lo ha hecho Spotify con el lanzamiento de una división de audio dentro de su plataforma, lo va a hacer Podimo dentro de poco. Al mismo tiempo, YouTube está empezando a pagar a creadores de podcast para que suban sus podcasts en formato vídeo. Digamos que esa bidireccionalidad está creciendo. Y con respecto a otros formatos, hace muy poco ha salido un formato de la BBC que lo que hace es extractar de un determinado texto con la transcripción de un podcast, tú lo puedes señalar y de forma automática eso se convierte en lo que llamamos un audiograma. Un audiograma es una forma de audio que favorece el shareability, la posibilidad de compartir un audio. Antes compartir un audio era muy difícil si lo comparabas con un artículo o con una imagen, ¿no? Cuando tú compartes un audio no lo puedes hacer de forma orgánica, hablo de un podcast, no hablo de una nota de voz, que obviamente sí, siempre te lleva a otro sitio y de ese otro sitio tienes que darle a escuchar, ¿no? Yo creo que cada vez más vamos a ver una especie de intersección entre el formato audio y otros formatos. Yo sigo pensando que sin desprestigiar ningún otro formato, la gran potencia del audio reside en lo que hemos hablado antes, ¿no? en desplegar una gran parte de nuestra imaginación, en tener las manos y la mirada libre, en no tener que estar pendiente de una pantalla, en un consumo íntimo, cercano y atento. Creo que ese es el gran valor del audio y del podcast y que no debería perderse. Para ir tratando de hacer algunas conclusiones, yo primero te pregunto, que muchos lo están poniendo en el chat y quieren que te transformes en una especie de mentora para algunos porque están por abrir nuevos espacios de podcast. Si después nos puedes compartir tu email y ellos te pueden escribir en forma privada, con mucho gusto. Si eso es posible. Lo otro, a toda la gente les digo que sí, esta charla de María Jesús va a estar disponible para ustedes, está todo siendo grabado y se la vamos a compartir para que la repasen. Tercero, estuvimos hablando en esta SIP Connect de varias cosas del futuro, de lo que se viene. ¿Cómo estás vos pensando cómo viene el futuro del podcast? ¿Cuál es la evolución del podcast a futuro? ¿O del audio, de la audificación a futuro? Sí, yo creo que hay una cosa fundamental y es, para mí, hay una muy importante que tiene que ver en primer lugar con la sostenibilidad y con hacer del podcast un formato, digamos, sostenible en el tiempo. Que esto no sea
una especie de burbuja y que se convierta de verdad en un formato que tenga sentido a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, es algo por lo que hemos de pelear, es algo por lo que hemos de luchar, ¿no? Aunque se están viviendo un gran momento. Nosotros hace muy poco lanzamos el daily del diario El País, que apenas lleva 2 semanas y media y que está gozando de muy buenos datos también, y desgraciadamente porque la guerra lo que demanda cada vez es más contenido. Pero creo que la sostenibilidad del formato es algo fundamental. Y luego, y relacionado con lo que hablábamos antes, creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial va a ser algo fundamental. Creo que hay mucho trabajo que se puede hacer en torno a la inteligencia artificial, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, transcripciones automáticas para que el podcast sea cada vez más visible. Una de las cosas que pasaba dentro del mundo del podcast es que el podcast para los agregadores de audio, y especialmente para los buscadores en general, y especialmente para Google, digamos que ha sido invisible. Si no llevaba un texto o una imagen pegado, era muy difícil que se pudiera encontrar, ¿no? Yo creo que parte de las tendencias que vamos a ver tiene que ver con una mayor oferta de contenido, y cada vez un contenido, digamos, mucho más profesional. Creo que también todo lo que va a ser la gestión de la propiedad intelectual del contenido va a ser muy importante. Creo que vamos a ver cosas bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, cómo las criptomonedas pueden servir para generar user revenue en el mundo del podcast. Hay varias aplicaciones de podcast que ya permiten a sus usuarios determinar una remuneración directa a los creadores basada en el volumen de minutos consumidos, y esa transacción se realiza en los sats, los satoshis, que son como una unidad muy pequeña de criptomoneda. Creo que eso vamos a empezar a verlo en algún sitio, y para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Interacción mejorada con interfaces conversacionales, y los smart speakers creo que nos permiten imaginar un futuro de interacción sonora en todos los medios. De la misma manera que existen los filtros visuales, creo que ahí Meta va a invertir bastante en todo lo que son filtros y efectos para hacer que cualquier grabación en cualquier circunstancia suene profesional, incluso en voces menos profesionalizadas. Todo lo que tiene que ver con colecciones de voces, creación de catálogos de voces sintéticas, es una oportunidad de negocio también. Ediciones sonoras con la transcripción automatizada, como hablábamos. Algo muy importante que tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ser capaz de generar sistemas a través de los cuales, por ejemplo, podamos separar la música y la voz de las grabaciones para a lo mejor, si yo no tengo los derechos de esa música, distribuir solamente la voz, o todo lo que tiene que ver, como decía antes, con el audio forense, ¿no? Todas esas herramientas de lucha contra los deepfakes y las voces sintéticas que tienen el fin de defraudar. En fin, creo que los caminos son tremendos. Son tremendos. Te agradezco muchísimo. Yo creo que por lo que me corresponde a mí como policía del tiempo en soy una de las personas más condenadas que hay en la Sociedad Interamericana de Prensa, porque tengo que ir cortando espacios tan buenos como el que nos has brindado. Antes de irte, y te tendremos de nuevo en otras conferencias, 2 preguntas para que las puedas decir brevemente. Primero, ¿hay algún podcast sobre periodismo que uno pueda escuchar para aprender de podcasting? Eso es lo primero. Y segundo, ya es muy personal. Danos 2 podcasts que todo periodista y que vos, en lo personal, sigues o escuchas, aunque sea radioteatros o lo que fuera, pero que crees que es importante para apreciar la calidad de lo que hay en podcast. Pues en cuanto a
Podcast de podcast, creo que puedo recomendar dos. Uno es uno que hizo la organización Transom, creo que lo conoceréis, os lo pasaré, pero tienen una especie de traslación a formato audio de algunos de los tips más importantes de cómo generar buenos podcasts y buenas prácticas de podcast. Y luego hay uno que en este caso hicimos en Podium, que es bastante relevante. Bueno, hay otro muy interesante que se llama Gimlet Academy, que es los creadores de Gimlet crearon una especie de podcast para explicar su caso de estudio. Y hay uno para aprender a hacer ficción sonora que se llama Deja que te cuente, está muy centrado solamente en la ficción sonora, es un trabajo de Teo Rodríguez. Y luego, en cuanto a podcast, la verdad es que, lógicamente, como entenderéis, escucho muchos por obligación y por placer también. Entonces, yo hay un podcast que estoy reescuchando, igual que haces relecturas, ¿no? Creo que hay pocos podcasts que merezcan reescucha, pero hay uno de ellos que hicimos en Podium, que ha ganado además el premio Ondas Global al mejor podcast experimental, que se llama Solaris. Es un podcast de Jorge Carrión y es un podcast sobre precisamente todo lo que estamos hablando ahora, cuáles son los grandes conceptos a través de los cuales se va a vertebrar el siglo XXI, desde computación cuántica, Marte, inteligencia vegetal, género fluido, en fin. Creo que son 3 temporadas de 8 episodios cada una. Y luego estoy escuchando últimamente un podcast que ha sacado una editorial literaria, ¿no? Hay un fenómeno, nosotros tenemos una newsletter en El País que se llama Sonograma, que lanzamos hace muy poco, es una de las pocas newsletters de audio y podcast y cultura sonora en español que hay, os podéis suscribir a ella. Y en el número de hoy hablamos de cómo algunas editoriales están creando podcasts. En este caso es un podcast de la editorial Anagrama que se llama Tema Libre y son conversaciones, digamos, como su propio nombre indica, muy libres y sin ningún presentador entre dos autores. Especialmente os recomiendo el episodio que junta a Leila Guerriero y Albert Jadot hablando sobre periodismo. Perfecto, así lo haremos. María Jesús, Bueno, ha sido una extraordinaria charla contigo, muchas gracias.